doctor Federico Espinosa Espínola. Tenga usted buen día. Va a tener la oportunidad de exponer su visión acerca del Ministerio Público y la proyección o sus propuestas en caso de ser electo para el cargo. Usted tiene 15 minutos como máximo para exponer sus ideas. El funcionario que tiene enfrente le estará indicando el tiempo, él mismo una vez que expire le estará señalando. Concluida su exposición, los miembros del tribunal, el auditorio presente o aquellos que consideren desde sus hogares o su oficina podrían hacer llegar las preguntas pertinentes, así como también los miembros del Consejo de la Magistratura. Tiene la palabra el doctor Federico Espinosa Espínola. Bueno, antes que nada, muy buenos días. Buenos días, señor presidente e integrante del Consejo de la Magistratura. Buenos días para el Tribunal de Honor. Muy buenos días para la gente que vinieron para esta presentación. Realmente están haciendo mucho por la República, porque es una forma en que la ciudadanía debe participar en un régimen republicano. También a la gente que nos ve por televisión o nos escucha por la radio, porque esa es una forma de participación y que hace que el sistema republicano funcione como pretende nuestra Constitución. Antes que nada, señor presidente y miembro del Consejo de la Magistratura, debo hablarles en mi carácter de experto titular ante el MESICIC OEA en el tema relacionado a la transparencia. ¿Por qué? Porque justamente en todas las reuniones que hemos tenido, y actualmente estamos en la quinta ronda, lo que pregona el mecanismo de la OEA, en este caso el MESICIC, es de que los concursos para los cargos, para el acceso a la función pública, debe hacerse por concurso. Debe hacerse por concurso y bajo tres principios y reglas fundamentales. En primer lugar, a través del principio de igualdad, y hay que tener en cuenta que ustedes llamaron, como indica la ley, por un plazo a que todos aquellos quienes estamos de alguna manera cumpliendo con esos requisitos nos presentemos. En segundo lugar, tenemos 15 minutos para hablar en igualdad de condiciones. En segundo lugar, la publicidad. Eso se ha publicado. La gente ahora puede ver la propuesta de cada uno quienes nos postulamos y que eso trae como consecuencia la transparencia. Así es que, particularmente como representante del Paraguay, ante ese mecanismo considero una muy buena práctica y que yo debo llevar en plenaria para que otros países sigan esta línea que a mí me parece que hace muy bien al sistema republicano. Bueno, son 4 temas que debo desarrollar y voy a tratar de sintetizar para posteriormente entrar en las preguntas, ¿verdad? En primer lugar, el rol del Ministerio Público en el Estado Social de Derecho. Hay que entender de que la sociedad vive en medio de conflictos, ¿verdad? Y es ahí donde el Estado interviene a través de normas a los efectos de regular esos conflictos que surgen dentro de una sociedad. Ahora bien, ¿cómo se resuelven esos conflictos? Y evidentemente a través de la ley no se aplica otro mecanismo, otro tipo de salida a esos conflictos más que dentro de un proceso y dentro del marco de la ley. Ahora bien, ¿y cuál es el rol del Ministerio Público en ese conflicto que se plantean? El rol del Ministerio Público en ese conflicto que se plantea es la de ser un intermediario entre los intereses y las inquietudes de la ciudadanía y el órgano jurisdiccional del Estado representado por un funcionario llamado juez. Ahora bien, entonces, ¿y qué es lo que realiza el Ministerio Público dentro de ese su rol de intermediario? Es la de verificar que todo se realice dentro del marco de la ley. Ese es el rol fundamental. Ese es el rol fundamental del Ministerio Público dentro de esos conflictos que se plantean en su rol de intermediario entre la sociedad y el Estado a través del órgano jurisdiccional. Ahora bien,
Fíjense, el rol del Ministerio Público, fíjense, el rol del Ministerio Público en un Estado social y de derecho. Si bien es cierto, el Ministerio Público ha desarrollado un rol sumamente importante, pero en el ámbito penal, ¿verdad? Donde más nos hemos desarrollado, pues yo soy parte del Ministerio Público hace 22 años que estoy como funcionario del Ministerio Público, pasando por todos los cargos. Lo que más hemos desarrollado es el ámbito penal para la solución de los conflictos. Pero fíjense lo que establece el artículo 266 de la Constitución. Representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales del Estado. O sea que el rol del Ministerio Público no se limita solamente en representarle a esa sociedad ante los órganos jurisdiccionales en el fuero penal. También abre esa posibilidad a que el Ministerio Público intervenga en todas las ramas, en todos los fueros. Y este principio de la representación o de la intermediación del Estado, del Ministerio Público ante los órganos jurisdiccionales, se ve muy bien desarrollado en la Ley Orgánica del Ministerio Público. Fíjense, y para tomar nota de lo que establece el artículo 41 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, la Ley 1562/0 del año 2000, habla de la defensa de la Constitución. Primer garante del cumplimiento de los principios y garantías constitucionales es el Ministerio Público. Es el Ministerio Público. Después va desarrollando otras cuestiones como los intereses colectivos. También habla de los intereses colectivos. Cuando se ven afectados estos intereses, el Ministerio Público tiene la obligación de intermediar entre esos intereses públicos, entre esos intereses colectivos y el Estado a través del órgano jurisdiccional. Eso está desarrollado en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. En el artículo 43 desarrolla la intermediación o la participación activa que debe tener el Ministerio Público ante el Tribunal de Cuentas. O sea que el Ministerio Público constituye o tiene una posición de garante con relación a la buena utilización de los recursos públicos. Además, en el artículo 44 desarrolla el tema referente a la corrupción. El Ministerio Público debe tener un rol muy participativo en la prevención y el control de la corrupción pública. Y es ahí donde la misma Ley Orgánica del Ministerio Público, a través de este artículo, establece la creación de una unidad especializada para el combate a la corrupción pública. Y es ahí donde funciona la unidad de delitos económicos y anticorrupción, precisamente para, si es que no han funcionado los órganos de prevención, los órganos de control, es ahí cuando interviene el Ministerio Público a través de esta unidad especializada para la persecución de ese tipo de delitos que tanto afecta a la sociedad en general y que todos los días sale en los medios y que es una de las tareas más importantes que emprendemos. Además de los otros desafíos que tenemos, como es el combate al crimen organizado. Posteriormente va desarrollando otras ideas esta Ley Orgánica del Ministerio Público y habla del acceso a la justicia. Habla del acceso a la justicia, esto me parece muy importante, pero en igualdad de condiciones. O sea que es ahí donde el Ministerio Público debe velar a que no importa la condición de vulnerabilidad de ese ciudadano, debe tener el mismo acceso a la justicia como cualquier otro ciudadano con mayores posibilidades. Ese es uno de los grandes desafíos y que el órgano del Ministerio Público tiene toda la estructura para que esto realmente se plasme en la práctica. Y por otro lado, también el Ministerio Público tiene un rol muy importante en cuanto a las funciones electorales. ¿Por qué? Porque debe velar siempre a que todo el proceso electoral se encamine por el sendero de la ley, porque eso va, en primer lugar, va a garantizar el acceso o la participación ciudadana en un evento tan importante como son las elecciones, a los efectos de que la República funcione, para que esa cosa pública
realmente funcione así como estipula nuestra Constitución. En todos estos casos, el Ministerio Público, de acuerdo a lo que establece el artículo 41 y los otros artículos que les cité, tiene acciones, ¿verdad? Promoverán todas las acciones y todos los recursos a los efectos de que esta idea desarrollada en el artículo 266 de la Constitución y en la Ley Orgánica del Ministerio Público se desarrolle y se efectivice en la práctica. Ahora bien, en cuanto a los deberes y a las atribuciones del Ministerio Público, el artículo 268 de la Constitución desarrolla en 5 incisos. El inciso primero del artículo 268 habla del deber que tiene el Ministerio Público de velar por el respeto de los derechos y las garantías constitucionales. Esto en doctrina se llama el control de legalidad privilegiado. El control de legalidad privilegiado implica de que el Ministerio Público se posiciona en una situación de ser abogado de la Constitución. El Ministerio Público debe ser garante del cumplimiento de las garantías y de los derechos constitucionales. Ese rol de abogado de la Constitución debe desarrollarse siempre, y eso siempre dentro de un criterio objetivo. ¿Qué significa eso? De que en el ámbito penal, y ahora me voy al ámbito penal, en el ámbito penal el Ministerio Público no solamente debe reunir los elementos de cargo contra el procesado, también está obligado a reunir los elementos de descargo, y eso es lo que establece el artículo 54 del Código Procesal Penal. Y acá me quiero detener un poco en una cuestión que siempre entra en debate, Uno de los grandes doctrinarios habla de un equilibrio siempre tenso entre lo que es el eficientismo del Estado y el garantismo del ciudadano. Esta actividad del Estado a través del Ministerio Público debe, en primer lugar, buscar siempre la eficiencia del Estado, a que el Estado ejerza su rol de un Estado soberano, pero al mismo tiempo debe respetar derechos y garantías del ciudadano. Es por ello que al Ministerio Público, dentro del proceso penal y el artículo 54 de la Constitución, del Código Procesal Penal, establece de que el Ministerio Público debe siempre actuar con criterio objetivo. Eso, en resumen, ¿cómo podemos definir? De que el Ministerio Público no debe conseguir una condena a cualquier precio, a cualquier costa, sino que debe ser dentro de un debido proceso legal, respetando los derechos y las garantías del ciudadano. Ese es el rol fundamental del Ministerio Público. Y por eso la sociedad en general debe entender de que cuando el Ministerio Público abre una causa penal, investiga, es a los efectos, no de acusar precisamente, es a los efectos de llegar a la verdad. Es a los efectos de llegar a la verdad y presentar ante los tribunales esa verdad a través de los elementos probatorios, elementos objetivos, y no a través de elementos subjetivos. Ese es uno de los roles más importantes que cumple el Ministerio Público dentro de una sociedad, dentro de una república, dentro de una sociedad republicana. El otro deber y atribución del Ministerio Público es la de promover la acción pública para defender el patrimonio público y social, el medio ambiente, los intereses difusos, así como los derechos de los pueblos indígenas. Hay que entender de que nuestro país y nuestra sociedad, lastimosamente, hay mucha inequidad. Una inequidad que proviene de distintos factores que no tendríamos tiempo de terminar de enumerar en estos 15 minutos, ¿verdad? Pero evidentemente existen esos sectores vulnerables, ¿verdad? ¿Y cómo se determina aquellos sectores vulnerables? Se determina por su posibilidad de acceso a los derechos fundamentales que tiene un ciudadano. Y es aquí donde quiero traer a colación, donde sectores vulnerables de nuestra sociedad fueron muy afectados a raíz de
de la corrupción pública, y es ahí donde el Ministerio Público, en este caso la unidad que está a mi cargo, ha desempeñado un rol sumamente importante, en un caso emblemático, en donde un funcionario de una institución llamada INDI, que se encarga de garantizar la conservación de las costumbres de los pueblos originarios, teniendo la prohibición expresa de la Constitución, ha vendido tierras ancestrales. Tierras en el Chaco, en el departamento de Boquerón, en el distrito de Mariscal Estigarribia, 25.000 hectáreas de tierra pertenecientes a varias parcialidades indígenas. De acuerdo a la tasación que ha ordenado el Ministerio Público y que se ha practicado, el inmueble costaba $5 millones. Se vendió a un precio irrisorio del 5% del valor real de las tierras, es decir, $250.000. A raíz de esa situación, el Ministerio Público, en este caso la unidad especializada que está a mi cargo, ha iniciado un proceso contra aquel funcionario infiel. Se ha conseguido una condena de 6 años y 6 meses que actualmente se está cumpliendo en la penitenciaría de Tacumbú, pero además de esa condena que consideramos sumamente importante, también se ha conseguido recuperar esas tierras para los pueblos indígenas. Y actualmente está nuevamente en poder de sus reales dueños. Y además de eso, los $250.000, el Estado ha sido resarcido como reparación particular de ese daño causado. Esa es una de las muestras en donde el Ministerio Público demuestra su compromiso con el cumplimiento de los postulados constitucionales. Además de eso, nosotros tenemos varias causas del INDER, en donde el INDER sabemos de que trabaja con sectores muy vulnerables de nuestra sociedad, con el sector agrícola en muchos casos, en donde ni siquiera poseen tierra para desarrollarse. Entonces, tenemos varias causas en donde, lastimosamente, si bien existe una acusación, existe todos los elementos que el Ministerio Público tiene condiciones de probar en un juicio oral y público, pero lastimosamente, por circunstancias ajenas al Ministerio Público, esos procesos no pueden prosperar porque nosotros hemos cumplido con nuestro rol constitucional de acusar, pero lastimosamente en otra esfera eso no ha podido progresar. Como también tenemos varios casos del MAC, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en donde también el Ministerio Público ha cumplido con su rol de investigar, comprobar la existencia del delito y acusar en esos hechos. O sea, el compromiso está y seguiremos en esta línea si es que somos los elegidos para este cargo tan importante para el funcionamiento de la República. Por otro lado, tenemos el otro deber y la otra atribución del Ministerio Público dentro del artículo 268 de la Constitución, y especialmente en el numeral 3, cuando habla de que el otro deber del Ministerio Público es el de ejercer la acción penal pública. Es aquí donde realmente el Ministerio Público se ha desarrollado y satisfactoriamente. Nosotros, el Ministerio Público en la mayoría de los casos interviene, y principalmente en los hechos graves, interviene a los efectos de la investigación de un hecho penal. Pero esa investigación de un hecho penal, en todos los casos, tiene sus reglas. El artículo 18 del Código Procesal Penal establece las reglas. Y esas reglas son las de la legalidad procesal. O sea que, como dije anteriormente, el Ministerio Público, para que pueda intervenir en una investigación penal, debe existir sospecha importante, indicios importantes de que realmente el hecho ha sucedido. Posteriormente, en cuanto, lastimosamente, el tiempo se me acaba, pero con relación al otro tema, y voy a tratar de resumirlo con el permiso del señor presidente y los integrantes del Consejo de la Magistratura, quiero resumirlo acerca de mi percepción de lo que es el funcionamiento del Ministerio Público. Yo ingresé en el Ministerio Público en el año 1995. El Ministerio Público en aquella época funcionaba en el 4º piso del Poder Judicial, ¿verdad? O sea que era una institución bastante pequeña. Pero realmente el crecimiento que ha tenido el Ministerio Público es, pero increíble a esta altura, y eso precisamente ha establecido la Constitución Nacional para que el Ministerio Público crezca de esa manera, atendiendo a su rol constitucional. Probablemente sea una de las instituciones más importantes en razón de que garantiza el cumplimiento de la ley, no solamente en el proceso penal, sino que en todas las esferas en donde actúa el Ministerio Público y debe actuar siempre el Ministerio Público. Tal es así que actualmente tenemos, por ejemplo, como
la dirección del laboratorio forense, la dirección de la medicina legal, que son sumamente importantes para un proceso moderno. Tenemos la dirección de denuncias penales, la dirección de derechos étnicos, que trabaja pero de manera muy eficiente con la labor desempeñada por cada fiscal. Y no menos importante, la dirección de derechos humanos también. Por otro lado, con relación a la autonomía funcional y presupuestaria del Ministerio Público, realmente uno de los grandes logros que se ha conseguido a través de la Constitución Nacional es la garantización de la autonomía funcional del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque eso garantiza su autonomía, su independencia, garantiza su independencia. ¿Por qué? Pues si no fuera por esa independencia, por esa autonomía del Ministerio Público, evidentemente no pudiéramos cumplir con nuestro rol que nos dispone el artículo 266 y 268 de la Constitución. Pero eso es sumamente importante. Como la autonomía presupuestaria, el Ministerio Público, el Congreso le asigna una partida presupuestaria y tiene la autonomía para la utilización de esos recursos. Ahora bien, con relación a mi compromiso con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos, yo estuve 10 años en la ciudad de Fernando de la Mora ejerciendo el cargo de fiscal ordinario. En esos 10 años del ministerio, de mi permanencia en la ciudad de Fernando de la Mora, he recorrido todos los barrios, visitando cada una de las comisiones vecinales donde era invitado, con los jefes de la comisaría y las autoridades municipales de aquella ciudad. Y yo creo que hemos dado muestra de nuestro acercamiento con la gente. Esa es la línea que yo desearía que siga el Ministerio Público. Ahora, con relación a mi propuesta, haciendo una síntesis de lo que manifesté, en primer lugar, a mí me gustaría tener un Ministerio Público moderno, un Ministerio Público ágil y un Ministerio Público que se acerque y que trabaje cerca de la gente. ¿Por qué? Porque así dice nuestra ley orgánica del Ministerio Público, así dice el artículo 95 de la ley orgánica del Ministerio Público. Es más, el artículo 21 de la ley orgánica del Ministerio Público le obliga al fiscal de constituirse en el lugar del hecho, cuando el hecho amerita o cuando el fiscal general del Estado así lo dispone. Eso tiene que ser el rol del Ministerio Público, tiene que darle el rostro humano, porque sabemos de que cuando el Ministerio Público no realiza su tarea, las diligencias dentro de las 24 horas, lo más probable es que el delito quede impune. Entonces la impunidad es uno de los peores males que le podría afectar a un país. Por otro lado, siempre yo me fijo en lo que la gente nos pide. ¿Qué es lo que la gente nos pide siempre? La agilidad. La agilidad y que tomemos las decisiones lo más rápido posible. Para ello necesitamos potenciar aquellas instituciones que tenemos funcionando actualmente, como el laboratorio forense, para que le provea de los elementos técnicos al fiscal de la causa para que pueda tomar lo más rápido posible una decisión. También eso es muy importante y quiero destacar, porque es realmente el área donde actualmente me estoy desempeñando, es de que generalmente la gente, y para no exagerar, el 60% de la ciudadanía del campo viene a la ciudad pretendiendo presentar su denuncia por la mala utilización de los recursos del royalties y FONACIDE. Y nosotros tenemos competencia a nivel capital. Son 11 fiscales. Necesitamos a que en cada cabecera departamental funcione por lo menos una unidad fiscal relacionada a delitos económicos y anticorrupción, porque pues esa va a ser una forma de darle respuesta a la ciudadanía en cuanto a sus inquietudes que se plantean diariamente y para hacer eficiente la labor del Ministerio Público. Doctor Señor Presidente, Espinosa, muchas gracias. Gracias a usted. En realidad, por la forma en que está presentando, usted va a quedar toda la mañana ahí hablando y nosotros vamos a ir aprendiendo de usted. Los 15 minutos pasamos sobradamente. Los señores miembros del tribunal que deseen hacer preguntas, consultas al postulante tienen la palabra. La palabra para el doctor Rodolfo Gil Paleari. Doctor Espinosa, ¿qué le inspiró a usted intentar ser fiscal general del Estado? Y en caso de lograrlo, ¿cuáles serían sus prioridades para mejorar la institución? Sí.
Bueno, distinguido doctor, en primer lugar, ¿qué me inspiró? Realmente para mí es una obligación moral presentarme como candidato a fiscal general del Estado. Le explico por qué. Porque yo me inicié en el Ministerio Público. Tengo 22 años de carrera dentro del Ministerio Público. Me inicié con el proceso inquisitivo y actualmente estoy con el proceso acusatorio. O sea, he pasado por todos los cargos. Fui funcionario, fui fiscal y ahora estoy en el cargo de fiscal adjunto. Entonces, para mí es un compromiso moral, es un deber moral de presentarme. ¿Por qué? Porque en todo este tiempo el Estado ha invertido muchísimo en mi formación. Entonces, lo mínimo que yo puedo hacer por mi país es retribuir toda la inversión que hizo en mi persona. Entonces, por ese lado es una obligación moral. ¿Qué haría yo en ese cargo? Como señalé, los postulados de la Constitución, y el artículo 266 es sumamente amplio. Es sumamente amplio cuando dice de que el Ministerio Público representará a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales del Estado. Ahí evidentemente no limita la actividad del Ministerio Público a la actividad penal, sino que va mucho más allá del proceso penal. O sea que como Ministerio Público y siendo abogado de la Constitución, siendo abogado de esa sociedad vulnerable, siendo intermediario entre las inquietudes de la ciudadanía y el órgano jurisdiccional, nosotros debemos de dar respuesta a esas inquietudes. Debemos de dar respuesta a todas las inquietudes ciudadanas y en especial de aquellas personas que no tienen acceso a la justicia en igualdad de condiciones con otra gente. Ese es el primer desafío que yo llevaría adelante. Hacer del Ministerio Público que tenga realmente el rostro humano y que responda a las inquietudes de las sociedades más vulnerables. Ahora, y eso no tiene límite. O sea, nosotros podemos intervenir en el proceso penal, promover todas las garantías constitucionales como un amparo, un habeas corpus, una acción de inconstitucionalidad, intervenir en todos los procesos de todos los fueros, civil, laboral, niñez, en fin, en todo. Por otro lado, yéndome al ámbito penal, nosotros hemos tenido una experiencia muy positiva en un caso en donde había sucedido un hecho sumamente grave en el país allá por el año 2011, específicamente el 2 de julio del año 2011. En donde un dirigente deportivo mata a su señora en una circunstancia bastante llamativa y que ha conmovido a toda la sociedad. Yo intervine en esa causa desde el inicio hasta la culminación. Cuando todas las informaciones apuntaban a una persona, esa persona se encontraba fuera ya del país. Hemos movido todos los resortes institucionales como fuera de la institución a los efectos de lograr la extradición de esta persona y evitar la impunidad. Doctor, y yo creo que eso nunca se ha superado. Nosotros en 5 días hemos conseguido la extradición de esa persona. En 5 días. ¿Y cómo logramos? Porque entró, no es que el ciudadano fue expulsado de la Argentina, sino por la vía de la extradición. ¿Por qué nosotros hemos logrado que se le extradite a esa persona en 5 días para posteriormente lograr una condena de 30 años de pena privativa de libertad y 10 años de medida de seguridad que marcó un hecho histórico en la normativa paraguaya, porque eso ha generado inclusive la modificación del Código Penal? ¿Por qué yo digo que eso fue muy importante? Porque hemos trabajado de manera coordinada, no solamente con las autoridades locales, sino que hemos trabajado también con nuestros pares de la Argentina, y tal es así que en un tiempo récord hemos conseguido que sea extraditado en 5 días y conseguir la condena justa para ese caso en particular. Entonces, ¿eso qué nos indica? De que como el delito actualmente no tiene fronteras, necesariamente debemos trabajar en equipo. Se habla mucho del crimen organizado. ¿Qué significa eso? De que están organizados. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros en respuesta a ese crimen organizado? Organizarnos de la misma manera. Entonces, si nosotros logramos interactuar entre todas las instituciones, en primer lugar locales,
que combaten a diferentes crímenes organizados, nosotros podemos conseguir grandes logros, inclusive logrando lazos estratégicos o alianzas estratégicas con gente de otros países. Sí se puede lograr. Gracias. Gracias, doctor Paleri. Tiene la palabra el doctor Luis Fernando Centurión. Bien, doctor. En lo que va del tiempo escuchando a postulantes, han pasado aquí personas que han dicho, por ejemplo, parece ser que la genética del Ministerio Público es solamente acusar. También el propio fiscal general del Estado, que vuelve a candidatarse, ha referido todas estas expresiones que usted nos vuelve a decir. Inclusive señalando, ¿verdad?, situaciones como que el interior no cuenta con laboratorios forenses y otras necesidades. Confluyendo al final en el presupuesto. El presupuesto ustedes piden con la mejor de las buenas intenciones, pero generalmente otro poder, que no es el extrapoder del Ministerio Público, el que resuelve. ¿Cómo usted, siendo eventualmente fiscal general del Estado, estaría cumpliendo con todas estas propuestas que usted ha señalado, que usted ha dicho, con un presupuesto que prácticamente hace 2 años que no está variando para ustedes? Gracias, distinguido doctor, profesor. Bueno, en primer lugar, la genética del Ministerio Público en cuanto se limita al rol de acusador. Bueno, quiero aclarar, lo que yo pregunto es sobre el presupuesto. Perfecto. Yo hago nada más la referencia a lo que hemos escuchado, sí, frente a la problemática de que ustedes se ven constreñidos por disposiciones presupuestarias para muchas veces lograr sus propuestas. Bueno, evidentemente lo que yo propuse al final de mi intervención fue, en primer lugar, la creación de delitos económicos en cada cabecera departamental, y eso implica una erogación importante para el Estado y para el Ministerio Público, ¿verdad? Entonces, como el Ministerio Público no aprueba su presupuesto porque finalmente debe pasar por el Congreso, evidentemente hay que hacer hay que convencerle a ese cuerpo colegiado de la importancia y cómo yo plantearía esa situación, doctor. Le cuento. Yo en marzo, específicamente el 10 de marzo del año 2014, fui nombrado para ser supervisor de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción. Desde ese periodo, del 10 de marzo del año 2014 al 31 de diciembre del año 2016, hemos recuperado 208.000 millones de guaraníes para las arcas del Estado paraguayo. Eso convirtiendo al dólar está cerca de los 38 millones de dólares. Entonces yo ese dato le bajaría al órgano legislativo para convencerle de mi propuesta. ¿Por qué? Porque en esos números yo no estoy hablando de lo que probablemente, de acuerdo a las denuncias que se realizan, sería ínfimo en comparación al dinero mal utilizado en el interior. Entonces yo con esos datos me bajaría y con esos datos le plantearía al órgano legislativo. Al mismo tiempo, otra cuestión, a mí me parece sumamente importante de que el laboratorio forense que el laboratorio forense crezca. ¿Por qué me gustaría que crezca? Para que toda la labor fiscal sea mucho más eficiente. Entonces yo le bajaría en número
en número al órgano legislativo de por qué se deben, en algunos casos, esas moras para que realmente se puedan agilizar los procesos. Entonces, toda esa maraña administrativa yo solucionaría buscando el acercamiento, hablando con las autoridades encargadas de ello y por sobre todas las cosas convenciéndole con los datos estadísticos. Pues fíjese, doctor, en ese periodo que yo le mencioné, nosotros hemos conseguido la condena de 78 personas por delitos económicos y corrupción pública, ¿verdad? Y eso puede ser mucho más aún si es que logramos articular las acciones, no solamente dentro del Ministerio Público, sino que fuera del ámbito institucional. Yo veo que año tras año se hacen esas presencias de los fiscales y de diferentes instituciones para argumentar sus pedidos. Pero el presupuesto es recursos disponibles. Y las recuperaciones que usted señala cuando ingresan al Tesoro Público entran como rentas generales, ¿verdad? El Estado, a través de sus planes de ejecución presupuestaria, va disponiendo de esos recursos. Ya le llega a usted el recurso así como está. Usted, como fiscal general, ¿qué es lo que podría hacer? Bueno, y yo le voy a decir, priorizando necesidades urgentes, inmediatas, y después yendo a las apreciaciones estructurales en la medida de su disponibilidad de recursos. No hay otra, porque obvio que en las presentaciones que se hacen, todas son justificadas en sus pedidos, todos, con una propuesta de política que tiene la Fiscalía. Pero a este lado está el país con sus disponibilidades de recursos. Y vea usted que la única ley, tratando del cumplimiento de la ley, que está sujeta a la disponibilidad del recurso para su cumplimiento, es la ley del presupuesto general de la Nación. Gracias. Gracias, profesor. Gracias, doctor Luis Fernando Centurión. ¿Algún otro miembro? Tiene la palabra la doctora Amparo Samaniego y Uda Pacielo. Cuando habló del trabajo que realizó en el Ministerio Fiscal, yo tuve la impresión de que solo trabajó y que hizo carrera en el Ministerio Fiscal hasta llegar a fiscal adjunto. Pero mirando ahora su currículum, veo que fue primer asistente fiscal. Así mismo. Sale de ahí y se va como secretario de primera instancia, defensor público, y vuelve a la Fiscalía. Entonces, ¿usted considera que es necesario hacer una carrera fiscal, incentivar eso para que los cuadros que va formando el Ministerio Público no deserten y se vayan a buscar otras actividades, sino que con esos criterios que usted dijo al comienzo, de concursar con igualdad, publicidad y transparencia, ¿no sería posible retener esos cuadros para que se pueda hacer una carrera fiscal y no perder gente preparada por el Ministerio Público? Definitivamente, gracias por la pregunta, distinguida profesora. Definitivamente nosotros, pues yo me considero parte del Ministerio Público, gran parte de mi vida está ahí en el Ministerio Público, varios años sin dormir, a veces cuando entramos de turno. Y realmente nosotros como Ministerio Público sufrimos mucho cuando nuestra gente salen y van y ocupan otro cargo, ¿verdad? Pues realmente el Ministerio Público, eso hay que reconocerlo, como dije, si bien es una institución nueva, porque realmente gana protagonismo con la Constitución del año 1992, pero ha crecido bastante. Tal es así que por la buena práctica y por la buena infraestructura que tiene el Ministerio Público para la preparación de sus funcionarios, tenemos la dirección que se encarga de formarle a nuestros funcionarios, a nuestros fiscales. Tenemos una infraestructura de primer nivel, ¿verdad? Entonces, sí, yo apuesto totalmente a la carrera fiscal. Definitivamente se nota la diferencia
y yo le escuché al presidente del Consejo cuando habló de que se elegiría un fiscal general del Estado que no esté aprendiendo en los primeros años, y realmente es así. Se sufre mucho cuando gente que no tiene el ritmo que se tiene en la fiscalía ingresa y no, realmente es muy grande la diferencia. Entonces, yo apostaría a que realmente el funcionario o el que llega a los cargos importantes del Ministerio Público sean funcionarios de carrera. Gracias, doctor Amparo. Tiene la palabra el doctor Sixto López Ríos. Dada la experiencia que usted tiene en su exposición, no escuché por lo menos que se haya referido a alguna debilidad de la Fiscalía General del Estado. Le pregunto si tiene debilidades, de tenerlas, cuáles son esas debilidades y qué haría usted para corregirlas. Sí, gracias, doctor. Realmente con su pregunta voy a terminar mi idea porque realmente el tiempo no me dio, ¿verdad? Lo tenía preparado. Como señalé, el Ministerio Público es una institución en desarrollo, ¿verdad? Es como una criatura grande, ¿verdad? De hecho necesita crecer, ¿verdad? Tenemos que potenciar y hablaba yo en principio del rol constitucional, de la representación de la sociedad ante los órganos jurisdiccionales del Estado, ¿verdad? Créanme de que el Ministerio Público tiene un área tutelar en donde y está a su cargo varias fiscalías. Está la Fiscalía Civil, la Fiscalía comercial, niñez y adolescencia, laboral, electoral. Todas esas áreas están a su cargo, ¿verdad? Y evidentemente esa área debe ser potenciada, existe, pero debe ser potenciada a los efectos de que cumpla con ese postulado de la Constitución que habla de la representación del Ministerio Público ante los órganos jurisdiccionales del Estado. Pues eso es ilimitado, le había yo escuchado en una de las intervenciones a la doctora Paciello hablando de la tercera edad. La tercera edad tiene su derecho consagrado en la Constitución. Tiene consagrado su derecho en la Constitución. Y uno de los derechos del que goza una persona de la tercera edad es el acceso a la salud. Entonces, ¿y qué pasa si esa persona no puede acceder a ese derecho fundamental por su condición de vulnerabilidad? Entonces, es ahí donde el área tutelar debe intervenir. Fíjense, por eso hacer una lectura a la ley orgánica del Ministerio Público es muy apasionante porque parece ser que nos describe la realidad. El artículo 12 de la ley orgánica del Ministerio Público habla de la solución de conflicto, porque realmente cuando sucede un conflicto es porque se ha alterado la paz social. ¿Y cuándo interviene el Ministerio Público? Para poner orden, para que se restablezca esa paz social. Pero la paz social no solamente implica una sanción punitiva. Pasa que nosotros, y voy a hacer una autocrítica también, porque yo soy docente también en la facultad, tengo que hacer una autocrítica. Pasa que en las facultades nos enseñan a litigar, pero no nos enseñan a llevar adelante una justicia conciliadora. Y el artículo 12 de la Ley Orgánica del Ministerio Público le habilita al fiscal a procurar por todos los medios de juntar los intereses contrapuestos y tratar de llegar a una conciliación. Eso dice el artículo 12. Y inclusive el Código Procesal Penal, el artículo 25, numeral 10, el artículo 311 del Código Procesal Penal habilita la conciliación y la extinción de la acción penal. O sea, no solamente se debe pensar, y eso responde un poco también a la inquietud del doctor Sosa, no solamente debe pensar en la sanción. El Código Penal prevé otras salidas acordadas también, el Código Procesal Penal, pero por sobre todas las cosas es aquella salida buscando la paz social. Y si nosotros podemos conseguir la paz social a través de una conciliación, ¿por qué no hacerlo? Y eso está en la ley. Eso está en la ley. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer como cabeza de la institución? De hacer que los fiscales cumplan con esos postulados,
y que provienen de la Constitución y están desarrollados en la Ley Orgánica del Ministerio Público. Y eso se puede hacer, se puede conseguir a través de una capacitación permanente de todos los funcionarios para potenciar esas áreas. Eso señala el artículo 95 también de la Ley Orgánica. Gracias, doctora. Doctor Sisto Volpe. ¿Algún otro miembro, señores miembros del Consejo que quieran formular preguntas? Tiene la palabra la doctora Jan Salas, coronel. Muy buen día, doctor Espinosa. Buen día, doctor. En tu exposición señalabas varios aspectos relacionados a lo que hace a la función propia del Ministerio Público de rango constitucional y conforme a la Ley Orgánica del Ministerio Público. Entre esos aspectos señalabas la de representar a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales, ejercer la acción penal pública, y el otro aspecto también, entre otras cuestiones, la de tener el criterio objetivo, la objetividad que también la ley impone al representante de la sociedad, el representante del Ministerio Público. Sabemos de que de repente cuesta un poco tanto a los agentes fiscales y de pronto también seguramente al fiscal general del Estado tratar de ser objetivo en cuestiones de repente sensibles. Cuando uno va a una audiencia preliminar, inclusive en juicios orales, cuando se plantean de repente incidentes probatorios, inclusión o exclusión probatoria, ahí el fiscal de repente se opone tratando, como se dice normal, vulgarmente, de joder a la otra parte para quedar sin pruebas, ganar pruebas. Se dan esas situaciones y ahí parecería que se diluye un poco ese criterio objetivo que tiene que tener el fiscal. No es fácil, pero a su criterio. Se debe establecer una suerte de protocolo, o existe un protocolo, o esos denominados se toman medidas en el Ministerio Público de los denominados instructivos generales, instructivos específicos. Puede contribuir en algo estableciendo criterios a través de protocolos o instructivos para que el representante de la sociedad, el fiscal en este caso, ya por sugerencias del fiscal general del Estado se pueda acercar más a la normativa en el sentido de actuar en general con ese criterio objetivo que señalaste. Sí. Bueno, evidentemente la Ley Orgánica del Ministerio Público le faculta al fiscal general del Estado emitir instructivos generales e instructivos específicos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que buscan esos instructivos? Precisamente de establecer una unidad de criterio. ¿Por qué? Porque uno de los principios que rige la actuación del Ministerio Público es la unidad de criterio, y eso genera una seguridad para la ciudadanía. Genera una seguridad para la ciudadanía. Entonces, en primer lugar, se debe de realmente, en ciertos casos, realmente las cuestiones a veces que se plantean son muy parecidas en la mayoría de los casos, como usted señala, doctor, pero se debería de, existe ese esfuerzo de unificar los criterios siempre, existe ese esfuerzo, como señalé, es una garantía, pero siempre está en juego, y eso yo quiero señalar, siempre está en juego siempre el eficientismo y el garantismo. Por un lado necesitamos un Estado eficiente, ¿verdad?, que imponga la ley, pero esa imposición de la ley debe respetar un postulado muy importante, cuál es la garantía de todo ciudadano dentro de un proceso. Entonces, siempre va a haber ese inconveniente. Y nosotros vivimos en una república. Y cuando vivimos en un Estado de Derecho, en un sistema republicano, evidentemente se va equilibrando esa balanza entre el eficientismo y el garantismo. Entonces, se debe respetar. Cada uno de los agentes fiscales
quienes actúan en un proceso penal, además de ese criterio objetivo que es el norte de todo fiscal, porque eso es lo que se espera de un fiscal que actúe de manera objetiva, al igual que un magistrado. El magistrado debe ser imparcial, eso es lo que espera un justiciable, que el magistrado sea autónomo e imparcial. Eso mismo se espera del agente fiscal y así debe actuar. Ahora, evidentemente, si alguien sale de esa objetividad que la ley le señala, si alguien sale de ese equilibrio que debe haber entre el eficientismo y el garantismo, evidentemente esa es una responsabilidad personal de aquel fiscal, pero no es lo que la ley indica. Pero sí, como fiscal general se puede trabajar sobre ese tipo de problemática, en primer lugar a través de los instructivos, en segundo lugar a que los fiscales adjuntos encargados de cada área compartan ideas permanentemente con el fiscal general, se reúnan permanentemente y establecer criterios institucionales, teniendo como norte el criterio objetivo y la unidad de criterio por sobre todas las cosas. Y que no sea que en un caso el fiscal actúa de una manera y en otro caso totalmente parecido actúe de otra manera. Entonces, ¿qué seguridad tiene la ciudadanía? De ninguna manera eso puede ser así dentro de un Estado de Derecho. Gracias, doctor Salas. Tiene la palabra el doctor Cristian Krijovic. Gracias. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal, doctor? Buen día. Buen día. En tu exposición hablaste de algunas cosas interesantes. Me llamó la atención cuando habló de que las funciones del Ministerio Público otorgadas por la Constitución Nacional y la ley son muy amplias y no se restringen a lo que hoy es casi toda su actividad, lo penal. Y ahí citó la ley orgánica del Ministerio Público, artículos 41 y siguientes, uno a uno. Y la Constitución efectivamente le otorga la facultad de accionar en representación de la sociedad, la acción penal pública, que habla el artículo constitucional. ¿Cuál es la vía para ejercer esa acción? Y si era un caso concreto el primer caso que usted como fiscal general del Estado tomaría en representación de la sociedad utilizando esa vía, porque lo que yo conozco al menos nunca se utilizó, y como dijiste es muy amplio, puede ser desde tapar un bache hasta volver a hacer azul el lago Ipacaraí, como siempre nos recuerda el profesor Sosa Centurión. ¿Cuál sería tu primera acción penal pública? Bueno, evidentemente el artículo 41, como usted bien señaló, doctor, nos hace una distinción, habla de acciones y recursos, o sea, no tiene un techo, no tiene un límite. Evidentemente, los casos, y como dije en un principio también, gran parte de la labor fiscal actualmente se centra en el proceso penal, ¿verdad? Eso es indudable porque hay muchos requerimientos de la sociedad y cada vez los crímenes se perfeccionan más, hay más criminalidad. Si entramos a detallar, esos factores de la criminalidad son sumamente amplios, ¿verdad? Y todos sabemos cómo funciona. Entonces, la labor principal y lo que insume la mayor parte del presupuesto del Ministerio Público es el área penal, eso es innegable. Pero hay que tener en cuenta también de que el Ministerio Público, como bien señalé, tiene otras áreas y el área tutelar. Pasa que probablemente no tenga el impacto mediático que tiene un proceso penal, pero el Ministerio Público está interviniendo en todas las acciones de inconstitucionalidad, está interviniendo. Y hay toda una dirección que está a cargo de un gabinete que se encarga de hacerle un seguimiento a todas aquellas acciones de inconstitucionalidad. Pero evidentemente probablemente falta nomás que eso se dé mayor información de ese tipo de acciones del Ministerio Público. Otro ejemplo, en el proceso electoral. En el proceso electoral el Ministerio Público interviene también de una manera activa. En los procesos civiles,
Cuando está en juego alguna norma de orden público, se le corre traslado al Ministerio Público. Tenemos un área tutelar. Lo que faltaría probablemente es potenciar esa área tutelar a los efectos de que tenga mayor protagonismo. Y traigo como ejemplo, doctor, de una intervención del Ministerio Público en esa área. El doctor Aníbal Cabrera Verón, cuando fue fiscal general del Estado, había planteado una medida cautelar en favor de los pueblos originarios. Ese es un precedente ya con esta nueva constitución, ¿verdad? Sí, había planteado una medida cautelar. En mi época, doctor, yo estuve como fiscal adjunto también en el Chaco. Nosotros teníamos varios conflictos, ¿verdad?, relacionados a pueblos indígenas, y en la mayoría de los casos eran víctimas, ¿verdad? Entonces, en muchos casos habían llegado a proceso y en otros casos no, ¿verdad? Pero sí hemos intervenido en innumerables ocasiones ante inclusive autoridades administrativas en donde hemos ejercitado las acciones pertinentes, y a mí me consta el trabajo realizado en este caso por la Dirección de Derechos Étnicos, que es sumamente loable. O sea, se dan, y en el caso ese el ejemplo que les di, el caso este del India, en donde fue condenado el presidente infiel hace año y 6 meses, ahí la Dirección de Derechos Étnicos ha actuado, pero de una manera incansable, nos ayudó bastante para entender un poco la idiosincrasia también de nuestra gente. Entonces, como dije, probablemente esas labores no se ven tanto porque no son mediáticos, solamente por eso, pero de que las hay. Y te quedó responder, ¿cuál sería tu primera acción penal pública? ¿Qué caso en tus eventuales primeros 100 días de gobierno, doctor? Sí. Bueno, ¿cuál plantearías en defensa de la sociedad? ¿Qué ves como más preocupante? Bueno, es ahí cuando, como señalé en principio, lo que faltaría es que nosotros salgamos y le expliquemos a la gente cuáles son sus derechos y qué deben hacer en caso de que esos derechos sean vulnerados. Y principalmente a aquellas sociedades que son vulnerables, aquellos sectores que son vulnerables, ¿verdad? Y a partir de ahí generar la participación ciudadana en los quehaceres del Ministerio Público. Entonces, faltaría una mayor difusión, así como dice el artículo 95 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, habla de esa difusión del acercamiento del Ministerio Público con la gente. Entonces, tendríamos que ir a casos concretos, como la que señalé en un principio. Cuando se va una persona de la tercera edad y no es atendido en ningún sanatorio, en ningún centro hospitalario y está sufriendo alguna enfermedad y no tiene los recursos, se acerca al Ministerio Público, tenemos la acción para hacer valer ese derecho. Nosotros somos abogados de la sociedad, también somos abogados de la Constitución. Entonces, si ese derecho no está siendo cumplido, de hecho que tenemos esa acción. Pero siempre procurando, conforme a lo que establece el artículo 12 de la Ley Orgánica también, siempre procurando acercar los intereses para que los derechos no sean vulnerados. Esa es una tarea. Y yo creo que en muchos casos, fíjense, yo fui, en mi época de fiscal de las unidades ordinarias, de una unidad ordinaria, en varias oportunidades hemos sido llamados sin ser fiscal de la niñez para que intervengamos y busquemos un albergue para un niño. Hemos sido, pero en varias oportunidades, y en varias oportunidades también he intervenido en ese sentido. Un sector vulnerable, ¿verdad? Entonces, y hay varios. Yo creo que en ese sentido, doctor Cristian, el Ministerio Público interviene, hace el trabajo. A mí me consta del trabajo que realizan los compañeros, pero hay veces nomás en que no tiene mucha publicidad. Doy otro ejemplo.
Doy otro ejemplo. Y eso consta de mi legajo que fui denunciado por intervenir en una acción de inconstitucionalidad. Porque, entre comillas, no soy parte en una acción de inconstitucionalidad, pero si esa es una garantía constitucional. Y si el fiscal general del Estado me designa para intervenir en una acción de inconstitucionalidad, debo hacerlo, ese es mi rol constitucional. ¿Cómo no hacerlo? Y fui denunciado, figura eso de mi legajo. Pero probablemente seré nuevamente denunciado porque ese es mi rol constitucional. No puedo yo negarme a intervenir en donde la Constitución me llama. Gracias, doctor Criscovitz. En base a su exposición, doctor Espinosa, y a su experiencia, me permito formularle más que una consulta, quiero una opinión suya en relación a que se está hablando permanentemente en estas audiencias públicas acerca de los intereses difusos, la protección de los intereses difusos y del medio ambiente. Creo yo que todos fuimos partícipes de la labor que realizó el presidente de la Corte Suprema de Justicia en materia de intervención del medio ambiente, de protección del medio ambiente. Esto se debe a que, ¿usted considera que se debe a que la ciudadanía tomó conocimiento a través de la prensa o es la ausencia del Ministerio Público en materia de protección del medio ambiente, por eso un presidente de la Corte tuvo que intervenir? Bueno, yo considero más que ausencia del Ministerio Público un compromiso personal de una autoridad tan importante como la de un ministro de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Yo considero que es un compromiso personal y a mí me parece muy bien porque los ministros de la Corte Suprema también son garantes del cumplimiento de la Constitución, ¿verdad? Y los intereses difusos y el medio ambiente son derechos constitucionales del que todos gozamos, ¿verdad? Ahora bien, con relación al tema del medio ambiente, yo considero que esa es un área donde se tiene que trabajar y de manera coordinada con el Congreso Nacional. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público lo que hace es aplicar la ley. Y si yo como Ministerio Público fiscal tengo una ley que me dice que la pena máxima es de 3 o en el peor de los casos de 5 años, estamos ante un delito leve. Estamos ante un hecho, por más que el hecho sea grave, pues realmente yo considero un hecho grave, pero la sanción es leve. Y todos sabemos quienes litigamos en el proceso penal que ese tipo de delito puede tener otra salida. Entonces, el Ministerio Público no tiene otra cosa más que hacer lo que la ley establece. ¿Por qué? Porque nosotros somos garantes del cumplimiento de la legalidad procesal. Todo se discute dentro de un proceso. Entonces, trabajaría con el órgano legislativo quien tiene la decisión de, por política criminal, en todo caso, establecer una pena superior de la que hoy tenemos, ¿verdad? Y realmente ese es un tema preocupante y hay que tomarlo de esa manera. Y yo particularmente entiendo, doctor, de que es un tema que debemos discutir en el ámbito legislativo. Gracias, doctor Federico Espinosa. Le voy a formular preguntas que me hicieron llegar al auditorio. ¿Cómo encararía a nivel nacional la prevención de los hechos punibles? Sí. Bueno, realmente, y eso me ha enseñado también mis años en el Ministerio Público, cada comunidad tiene su particularidad. Cada comunidad tiene su particularidad. Pero más allá de las particularidades que tenga cada comunidad, lo más importante es el compromiso de cada uno de los funcionarios quienes integramos el Ministerio Público. Todas las reglas están bien definidas, todas las reglas están muy bien diseñadas dentro de un debido proceso, dentro del cumplimiento de las garantías constitucionales. Pero así como todo está bien diseñado para que cumplamos con nuestro rol, cada funcionario debe tener el compromiso de cumplir con su mandato, con su misión. Y eso se lograría con una capacitación permanente de los funcionarios. Porque hay muchas veces, yo veo, y a mí me consta de que hay funcionarios
sumamente aguerridos en el Ministerio Público y debe ser la característica del funcionario del Ministerio Público. En la Fiscalía no se tiene hora. Ahí hay veces en que se trabaja las 24 horas y esa debe ser una condición, porque en muchos casos hay veces en que no se actúa como debe ser, a veces por desconocimiento. Entonces, habría que insistir mucho en la capacitación. Pero así también, aquellos funcionarios que actúan al margen de la ley por otros intereses, debemos ser implacables. Debemos ser implacables. Y yo les quiero dejar como un número también, de que en la gestión que a mí me está tocando liderar el área de delitos económicos y anticorrupción, del 2014 al 2016 tenemos 6 fiscales condenados, varios procesados. Tenemos un juez condenado y otros procesados. Entonces, acá la cuestión es muy sencilla. O se hace por desconocimiento a veces algunas cuestiones al margen de la ley. Si es así, se acepta y se puede reencauzar a través de una capacitación. Pero aquellos que actúan al margen de la ley por intereses particulares o por beneficios particulares, ahí es donde debemos ser implacables. Y es por eso que yo propongo también de que el área de delitos económicos y anticorrupción funcione mínimamente en cada cabecera departamental para que nuestro acercamiento con la ciudadanía sea efectiva y realmente podamos ir combatiendo la impunidad en todo el territorio nacional y no enfocarnos solamente acá en el área capital. Gracias, doctor Federico Derli Espinosa Espínola. Con esto concluimos su exposición en esta audiencia